Hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a abordar en la segunda clase teórica de la materia de Sociología Ambiental, muy brevemente, la idea de este segundo práctico es que accedan a los, digamos, los planteos de los dos principales precursores o padres fundadores de la sociología como ciencia, que son Durkheim y Weber. Eh, por supuesto que no es la intención de que ustedes tengan un conocimiento acabado de estos sociólogos, pero sí es importante regresar a ellos porque en sus planteos, que tienen una larga tradición antes que ellos, se encuentran muchos de los aspectos que hoy tenemos incorporados en el sentido común de la forma en cómo pensamos la sociedad y los hechos sociales o las acciones sociales que son las dos unidades de análisis que van a plantear por un lado Durkheim y Weber, pero mucho de lo que ellos sostuvieron o lo que ellos cristalizaron como parte de la construcción de un pensamiento científico sobre la sociedad hoy forma parte de nuestro sentido común. Entonces me parece importante regresar a estos pensadores porque además también en sus ideas abrevan muchas de las teorías sociológicas actuales. En el libro en el texto que ustedes tienen para leer, habla también, comienza señalando como muchos de las propuestas de Durkheim y Weber tienen dos antecesores que son Saint-Simon y Auguste Comte, que después muchos van a decir que en realidad Comte toma básicamente lo desarrollado por Saint-Simon, que son pensadores sociológicos anteriores, o sea, pensadores de la sociedad o que reflexionan sobre la sociedad de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. En Saint-Simon encontramos esa crítica, por un lado, al romanticismo, es decir, a esta reacción conservadora que se había producido después de la Revolución Francesa, una reacción de, sobre todo, filósofos que reivindicaban el orden medieval, que añoraban el retorno, digamos, de la unidad de pensamiento y de la unidad moral, el retorno a la vieja comunidad. Por un lado discute entonces con estos pensadores románticos, pero por otro lado también va a discutir con los pensadores del iluminismo que, según sostienen Saint-Simon y después Comte, proponían el quiebre y la ruptura de ese orden moral, pero sin una propuesta, digamos, positiva de una nueva forma de cohesionar a la sociedad. Es decir, ambos autores, Saint-Simon, Comte, y después esto va a influir en Weber y en Durkheim, eh, propugnan, digamos, esperan, ansían la creación de un nuevo orden moral que se adaptara a las actuales condiciones industriales o la actual sociedad industrial. En esto discuten con los románticos que sostenían que la sociedad industrial debía ser destruida porque justamente era la causa del desorden y de la falta de cohesión moral e ideológica en la sociedad. Entonces, bueno, para Saint-Simon y después también para Comte, la ciencia, el pensamiento sistemático sobre la sociedad, va a ser lo que permita cohesionar nuevamente a esta sociedad en un nuevo orden, un orden industrial, ¿no? Donde la unidad de la sociedad va a estar dada por el pensamiento científico y por una unidad entre la élite intelectual y todos aquellos miembros de la sociedad que desarrollan la producción. En este sentido, tanto Comte como Saint-Simon reconocen la existencia de clases y de diferencias de clases, pero sostienen que entre ambas puede, eh, puede entender, sus intereses pueden tender al equilibrio, es decir, que no son antagónicos, y en esto están discutiendo con las perspectivas que van perdón, con el socialismo que va a propender, digamos, a la eliminación de esas diferencias de clase. Tanto Saint-Simon como Comte
van a sostener que no, que es posible lograr la armonía de intereses entre estos dos capas o sectores de la sociedad, y que para que eso se logre es necesario un nuevo orden moral, una nueva ideología que dé cuenta de las nuevas condiciones, y que ese nuevo orden moral, esa nueva ideología o esos nuevos valores van a ser de carácter científico. Acá hay una... Comte va, lo que señalan muchos autores, va a reforzar el carácter conservador del pensamiento de Saint-Simon, porque por otro lado se desarrolla una escuela de los Saint-Simonianos que sí van a dar origen al socialismo utópico, este socialismo que también proponía ideas de abolición de las diferencias de clases que se estaban ya haciendo muy evidentes con el desarrollo de la industria. Eh, pero bueno, Comte no, pero forzando, digamos, las conclusiones de Saint-Simon, ya que Saint-Simon en realidad sostenía que el orden debía basarse en la dominación de una élite intelectual e industrial. Comte va a llevar al extremo también esta otra vertiente más conservadora del pensamiento de Saint-Simon, y va a proponer justamente que también que esta élite intelectual y esta élite intelectual y productiva, o sea, que unifique a las clases productivas y a los pensadores más progresivos del momento, es la que debe dominar, y que en realidad el orden social se consigue por la aceptación, digamos, y la resignación frente al estado de cosas existentes. Para Comte, digamos que busca asimilar la ciencia social a la ciencia natural, es decir, para él las leyes de la física que rigen el movimiento rigen también así el movimiento de la sociedad, rigen también así a la sociedad. Entonces por eso él propone el estudio, por un lado, de la dinámica, que es el movimiento, el progreso, y por otro lado de la estática, que es el orden de estados de cosas existentes. Para él el cambio, el movimiento y el progreso debían estar integrados al orden, es decir, que no era necesario destruir un orden para progresar y que se produzca el cambio, sino que ese orden dentro de sí mismo contiene, digamos, fuerzas que pueden estar en movimiento sin provocar su destrucción. Sobre todo en el estado de cosas actuales, es decir, él podía, tanto Comte como Saint-Simon podían reconocer, digamos, la necesidad que hubo en un momento de transformar el orden feudal para poder desarrollar la industria y el desarrollo de las clases industriales, van a decir ellos, pero que en el orden actual, que es como la madurez de la humanidad, digamos, el orden más alto al que se puede llegar, ya no existe, digamos, el conflicto entre los grupos sociales, entre las clases sociales, no es progresivo, no es que va a generar un nuevo orden mejor, porque no hay orden posible, orden mejor posible. Lo que hay que tratar es de contener ese conflicto dentro del propio orden, y la manera de contenerlo, según Comte, va a ser el desarrollo de la teoría científica, de la sociología, donde las personas puedan acceder al conocimiento del por qué las cosas son como son, y de esa manera tener una sana resignación y aceptación del estado de cosas existente. Entonces dice, así como aceptamos las leyes de la naturaleza y no nos oponemos a ellas ni renegamos sobre ello, tenemos que aceptar las leyes de la física y de la física social, de la sociología, y entendiendo por qué las cosas son como son y así deben ser, aceptarlas para evitar el conflicto y el sufrimiento. Esto va a impactar mucho en el pensamiento de un autor posterior, que es Durkheim. Quería leerles dos frases que resumen un poco este pensamiento, ¿no? La ley fundamental del continuo desarrollo humano, que presenta la evolución existente como resultado necesario de una serie gradual de transformaciones previas, extendiendo simplemente a los fenómenos sociales el espíritu que rige el tratamiento de todos los otros fenómenos naturales. Es decir, es la ley de la evolución, donde los cambios son producto de una serie de transformaciones anteriores, pero y que los cambios, el orden actual, digamos, es necesario, es decir, es producto de un movimiento natural y por lo tanto necesario. No hay que
hacer contra él, digamos. Tiene la misma impronta, es decir, el mismo peso que el orden natural. Entonces, una de las discusiones que Comte encara también es la discusión con el liberalismo, ¿no? Es la exacerbación de las libertades individuales, producto de la filosofía iluminista y de la Revolución Francesa. Y para Comte va a plantear que la verdadera libertad no es más que la sumisión racional a la preponderancia de las leyes de la naturaleza. Es decir, esto que les decía, una sumisión, una resignación al estado de cosas existentes, que es lo que permite aceptar cuál es el margen de libertad propia al que uno puede aspirar. Como decía, todo esto impactó en el desarrollo de las ciencias sociales, de la sociología mejor dicho, también va a estar presente en Durkheim. Una cosa antes de seguir es que en Saint-Simon todavía existía la intención de buscar una ciencia, una comprensión científica de la sociedad como un todo, donde los fenómenos económicos y sociales formaban parte de un todo, mientras que ya con Comte se plantea que los fenómenos sociales tienen independencia de los fenómenos económicos o los hechos económicos. Entonces, Comte va a exacerbar, digamos, esta necesidad de una ciencia que se aboque explícitamente y exclusivamente a las relaciones sociales, sin necesidad de que esto sea considerado como parte de una ciencia social más amplia, que incorpore las relaciones económicas. Durkheim desarrolla su pensamiento en Francia también. Es heredero, digamos, de la influencia de Saint-Simon y de Comte. Ya está entrando en el siglo XX su pensamiento, y su preocupación, como la de todos los sociólogos que venimos viendo hasta ahora, es cómo asegurar el orden social en la compleja sociedad industrial, ¿no? Es decir, también observaba que los conflictos sociales que se agudizaban, que eran permanentes revoluciones y contrarrevoluciones en Francia, era necesario preguntarse de qué manera la sociedad en el nuevo estado de cosas, como parte de este desarrollo industrial, podía encontrar un nuevo orden social que evitara, digamos, el sufrimiento y el permanente conflicto y las permanentes revoluciones. Entonces, Durkheim, en relación a lo que veníamos viendo de Comte y Saint-Simon, va a señalar que justamente el orden social se logra cuando los individuos encuentran legítimo, digamos, el orden, las normas de la sociedad y se subordinan a ese orden impuesto por las normas, que es el orden moral. Cuando los individuos dejan de rechazar y de confrontar el orden de la existente o las normas, digamos, y los valores existentes, encuentran, digamos, tranquilidad para desarrollarse en estado de cosas existentes sin estar en permanente rechazo a las normas y a los valores, ¿sí? Es necesario entonces un nuevo orden moral. Para Durkheim, orden social es sinónimo de orden moral. Eh, Estudiando los hechos sociales, lo que uno tiene que observar es cómo el individuo se vincula con ese orden moral, ¿no? La observación es individuo, orden social. La relación de los individuos con el orden moral o las instituciones que constituyen la sociedad. La sociedad, como decíamos, es un organismo, digamos, constituido por distintas instituciones que encarnan distintas normas y distintos valores, y donde cada una de estas instituciones cumple una función en ese organismo. Si falla alguna de esas instituciones en su relación, digamos, con los individuos, afecta a toda la sociedad. La sociedad no es para Durkheim una suma de voluntades individuales, una suma de individuos, sino es algo superior, diferente, que se le impone al individuo, ¿sí? Es un fenómeno, por eso dice sui generis, de orden diferente, no es igual a la suma de sus partes. Y a su vez es externo al individuo, se le impone, ¿no? ¿De qué manera se le impone? Se le impone justamente a través de la conciencia,
colectiva, que es la aceptación colectiva de ciertas normas y valores, cierto orden moral, que se imponen al individuo desde su más tierna infancia, digamos, a lo largo de toda su vida, y de alguna manera orientan la forma en que se desempeña en la sociedad. Entonces, esto es importante porque es lo que va a definir cómo él concibe la sociedad, define cómo él plantea el método de análisis o de estudio de la sociedad. Él va a plantear que las ciencias sociales tienen que ser asimilables a las ciencias naturales, tienen que tener un método eh, empírico, digamos, de análisis o de estudio de hechos empíricos. Entonces propone construir el hecho social a estudiar como un hecho objetivable, ¿sí? Empíricamente observable. Entonces, ¿qué es el hecho social para Durkheim? Son las maneras de obrar, de sentir, de pensar que son exteriores al individuo y que están dotadas de un poder coactivo por el cual se le imponen. Es decir, que de alguna manera lo oprimen o lo coaccionan a actuar de ciertas formas, a obrar, a sentir y a pensar de ciertas formas. Este es el hecho social. Y el método para estudiarlo, entonces, es justamente delimitar aquellas maneras de pensar, de sentir o de obrar que uno quiere estudiar, entendiendo que esas maneras de sentir, pensar, obrar son exteriores al individuo, no hacen a su conciencia o a su voluntad, sino que se le impone. Entonces ahí esta idea de que los hechos sociales son cosas externas al individuo, tanto como cualquier otro fenómeno de la naturaleza. Y son distintas de las ideas o fenómenos mentales, ¿sí? En esto se va a diferenciar de Weber, que es el autor que vamos a ver a continuación, porque para él las ideas, los pensamientos a nivel individual no son observables, no se pueden estudiar a través de la sociología. En todo caso, eso es campo de la psicología. Entonces, esta observación introspectiva del investigador no es, digamos, el método de la sociología. La sociología tiene que basarse en objetivar el hecho social, ¿sí? Así tenemos, por ejemplo, que ustedes tienen para ver el análisis de Durkheim sobre el suicidio, donde él lo que propone es observar un hecho que aparece como de la esfera del individuo, que aparece como de la esfera de lo privado, si queremos, como un hecho social, observando de qué manera, a través del estudio de ciertas regularidades, ¿no? A partir de la estadística y de los datos que existen sobre los suicidios, uno puede ver en esas regularidades, analizar de qué manera está generándose un conflicto entre un grupo de individuos y las normas o valores de la sociedad, que llevan a ese individuo a determinar la decisión de un suicidio. Es decir, que más allá de las razones o motivos personales, en cada caso, observar corrientes suicidógenas, va a decir él, que le permiten a uno plantear al suicidio como un hecho social, ¿sí? Como un hecho que trasciende al individuo. Y ahí él va a plantear distintos tipos de suicidio, pero además su libro empieza planteando cuáles son aquellos suicidios que no se pueden analizar desde la sociología y que tienen que ver, por ejemplo, con las personas con algún trastorno psiquiátrico o algún tipo de alienación, digamos, mental que impiden pensar a ese individuo como expresión, digamos, de un conflicto más de carácter social y no individual o patológico. Entonces, bueno, en ese estudio, es que es muy clásico, él propone aplicar este método, ¿no? De un hecho que aparece como individual, eh, objetivarlo a través del análisis de la estadística, por ejemplo, y presentar, digamos, cuáles son las condiciones sociales, o sea, o los motivos que hacen que esos individuos lleguen a esa determinación, pero que son motivos que trascienden lo individual, que hacen esta manera de obrar, sentir y pensar que se le imponen al individuo. ¿Sí? Esto tienen para leerlo y vamos a poder ver los distintos tipos de suicidio que plantea, donde el más
digamos, el que más tiene que ver con su forma de pensar la necesidad de un orden moral, o su planteo de la necesidad de un nuevo orden moral, es el suicidio anómico, es decir, donde un individuo toma la decisión porque lo que lo tiene desorientado es la falta de normas que sean legítimas para él, que él acepte, digamos, esas normas en la sociedad en la que vive, es decir, la ausencia de normas legítimas, ¿no? El suicidio anómico. Pero por otro lado, pues en otro camino, Weber, que desarrolla su pensamiento en Alemania, va a proponer a la sociología no como una ciencia asimilable a las ciencias que estudian otros fenómenos de la naturaleza, sino que por el contrario, para él la sociología es una ciencia absolutamente distinta y con métodos diferenciados de lo que es las ciencias naturales. Es decir, acá lo que se sostiene es que por distintos caminos y planteando aparentemente posiciones opuestas, van a llegar ambos al mismo resultado en el sentido de que tanto Weber como Durkheim van a plantear la necesidad o la importancia del orden moral para el análisis de la sociedad y para el desarrollo de la sociedad, ¿no? Para Weber, perdón, al revés que para Durkheim, la ciencia de la sociología sí es una ciencia comprensiva e interpretativa, que busca entender, interpretar la acción social. ¿Y quién es el actor de la acción social? El individuo. Es decir, solamente para Weber existen individuos en la sociedad y son los únicos sujetos de análisis. Solo pueden ser analizadas las acciones a través de los individuos. Y bueno, entonces se pretende entender, interpretando la acción social, para explicarla causalmente en sus desarrollos y en sus efectos. Entonces se va a buscar entender cuál es la motivación de la acción de un individuo, ¿sí? Ahora, ¿qué es la acción social? Para Weber, no cualquier hecho o acto que uno haga es una acción social. Las acciones sociales están siempre orientadas por el comportamiento de otros, ¿sí? O sea que se orientan justamente en el ámbito de las relaciones con otros individuos. Es una acción con intención. Es diferente esto de la acción reactiva, que puede ser un reflejo de un individuo. La acción social es una acción con intención, con sentido, ¿sí? Es decir, donde el individuo le atribuye determinado sentido a su forma de obrar. Y bueno, solo los individuos pueden ser agentes de la acción social, es decir, que para él no es abstraíble, digamos, esto que por ejemplo Durkheim plantea como el hecho social algo que se le impone al individuo. El individuo es el actor y sobre él va la observación de la acción social. Eh, Ahora, el método para análisis de la comprensión social es justamente el método comprensivo, ¿no? Interpretar el sentido subjetivo de la acción social. Sin embargo, Weber, en sus análisis concretos, digamos, cuando uno trata de aplicar o ver dónde está mirando él la acción social, en realidad su principal trabajo, que es el protestantismo y el desarrollo del capitalismo, él propone analizar cómo el desarrollo, cuál es el vínculo existente entre el desarrollo del sistema económico capitalista y la reforma protestante, eh, donde los valores del lucro y del ahorro dejan de estar sancionados como lo eran, por ejemplo, en el cristianismo medieval, ¿no? El lucro, digamos, el lucro deja de ser algo sancionable, digamos, una nueva religión que permite o que aporta valores nuevos, adaptados, digamos, o que permiten el desarrollo de una moral que acompañe, digamos, el surgimiento o la expansión de un desarrollo industrial capitalista y del intercambio, ¿no? Pero bueno, entonces dos cosas. Por un lado, su construcción de tipos ideales, ¿no? Él propone como un método, es decir, bueno, para Weber es imposible captar a la sociedad o el fenómeno social en toda su complejidad, es necesario hacer un recorte.
Ese recorte está atravesado por las ideas y, digamos, las percepciones del investigador. Es decir, siempre el análisis social es un análisis parcial. Entonces Weber, que está en discusión con Marx, o sea, o que lo tiene como interlocutor permanente, al marxismo él dice, bueno, el desarrollo de la técnica y de la industria es un aspecto del desarrollo del capitalismo y no se niega su importancia, pero para complementarlo hay que también ver cómo fue el desarrollo de las ideas que acompañaron el desarrollo del capitalismo. Y lo que sostiene es que no es posible sopesar o decir cuál de ambos ámbitos es, si el económico o el ideal cultural es el que determina el desarrollo, el que determina al otro, ¿sí? Para él, digamos, ambos factores están, o ambos factores son parte del fenómeno, pero es imposible determinar cuál tiene más peso. Esto sostiene que no es posible también establecer leyes universales o leyes para el análisis de la sociedad, que toda construcción de leyes es en realidad una construcción heurística, interpretativa del investigador, pero que no es la realidad social, que no son fuerzas activas al momento de entender al fenómeno social. Entonces de ahí deriva su idea de construir tipos ideales, ¿sí? Es decir, el investigador, como dice él, el investigador va a exacerbar o subrayar ciertos aspectos de la realidad, en este caso de la acción social, para buscar interpretar después la acción real que nunca se ajusta al tipo ideal. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para él, cuando Marx señala que existen dos clases sociales, principalmente en el capitalismo, los que son propietarios de medios de producción y los que no son propietarios de los medios de producción, la burguesía y la clase obrera, él va a decir, bueno, esos son tipos ideales, no existen en la realidad, no son fuerzas activas de la historia. Y bueno, en relación a las acciones, a los distintos tipos de acción, él también dice lo mismo. Nosotros como investigadores proponemos tipos ideales de acción y después vemos de qué manera la realidad se ajusta a ese tipo ideal, ¿sí? En nuestra investigación tenemos que observar que las particularidades históricas de cada momento van a generar, digamos, acciones de distinto tipo y van a prevalecer acciones de distinto tipo. Pero ninguna de las acciones reales se va a adaptar perfectamente al tipo ideal. Entonces, bueno, va a proponer estos tipos de acción ideal que ustedes tienen que analizar para el próximo práctico, la acción racional de acuerdo a un fin, la acción tradicional, la acción racional de acuerdo a valores y la acción afectiva, donde esta acción racional de acuerdo a un fin es la acción propuesta por la racionalidad actual, digamos, la racionalidad del orden social capitalista, donde toda acción se desarrolla motivada para lograr un determinado fin, ¿sí? Donde se analizan cuáles son los medios más ajustados y más, podríamos decir, económicos en todo sentido para llegar a determinados fines. ¿Sí? Pero existen otros tipos de acción que no solamente se rigen por la racionalidad moderna, sino por la tradición, es decir, el peso de la tradición motiva la acción del individuo, o los valores, donde bueno, es muy difícil distinguir lo tradicional del valor, pero bueno, valores que se consideran de carácter universal y que entonces van a motivar la acción del individuo, y las acciones de tipo afectivo, donde es el componente afectivo y emocional lo que determina o lo que motiva, mejor dicho, la acción. Pero en todos estos análisis siempre hay un orden de valores, ya sea un orden racional, un orden tradicional, un orden de valores universales, y ese orden moral, digamos, de algún modo, esa legitimidad del motivo de la acción, que está legitimado ya sea en la tradición, en los valores, en el afecto o en la racionalidad, es muy parecido, va a decir Portantiero, al orden moral que plantea Durkheim. Es decir, que por dos caminos, con dos unidades de análisis aparentemente opuestas, con dos propuestas aparentemente opuestas de lo que la sociología debe estudiar,
se llega en definitiva a la misma conclusión de que son los valores, las normas, lo que rigen la acción de los individuos y o lo que está por detrás de un hecho social, y que de alguna manera para explicar una sociedad hay que analizar sus normas, sus valores, su orden moral. Esto colisiona, digamos, con la propuesta marxista, que no la vamos a ver en esta unidad, no porque, digamos, no hace las teorías sociológicas, sino porque cuando analicemos la ecología política, ¿no? La propuesta de la ecología política, vamos a destinarle tiempo a esta teoría. Pero así muy simplemente, la diferencia entre autores como Marx y estos autores es, por un lado, que para el marxismo, para Marx, el conflicto no es anormal en el desarrollo de la sociedad, no es algo anómico, es más bien parte constitutiva del desarrollo de la sociedad. El conflicto es lo que motoriza, digamos, a la historia y el desarrollo de la humanidad. Es parte constitutiva de la sociedad la oposición de intereses, que en el orden capitalista es la oposición de intereses de las clases. Y el otro punto que difiere es que para Marx son inconciliables los intereses de las clases contrapuestas en el capitalismo. La única manera de superar ese conflicto es la abolición de las clases sociales. Digamos, cuando Comte sostiene que el orden industrial es el orden máximo al que ha podido llegar la humanidad y que ya ese movimiento se detiene, es decir, que si se produce un progreso es dentro del mismo orden, Marx va a sostener lo contrario, que el desarrollo de la humanidad está trabado por las relaciones de clase capitalista, y que para poder desplegar toda la potencialidad de las fuerzas productivas de la humanidad es necesario abolir el capitalismo, destruirlo. Y por otro lado, en relación a Weber, la diferencia va a ser que mientras Weber sostiene, digamos, que no es posible determinar cuál es el factor que mayor condicionamiento impone al orden social o a la acción social, en el caso de Weber que analiza la acción social, Marx va a decir que en última instancia, cuando uno analiza una formación social determinada, lo que en última instancia va a condicionar y en última instancia determinar ese ordenamiento social son las relaciones de producción. Es decir, que sí tienen un peso determinante para explicar, por ejemplo, el desarrollo del capitalismo, lo cual no implica negar la importancia de las ideas, la importancia, como Weber lo va a dejar registrado, de, por ejemplo, una religión o un orden moral que avale el progreso económico, el lucro, como es el protestantismo, o la religión protestante. No va a negar la importancia de las ideas, pero sí le va a dar un peso determinante a las relaciones materiales. Pero bueno, esto lo vamos a ver más desarrollado luego. Hasta aquí entonces el desarrollo de esta clase sobre los padres de la sociología clásica, como digo, para que vean que en cualquier texto que nosotros leamos que analiza la sociedad, siempre hay una impronta de diferentes teorías, que no hay una forma unívoca y homogénea de analizar a la sociedad. Pero que también muchas veces detrás de nuestras ideas de sentido común sobre que el estado de cosas existente no se puede transformar, de que de alguna manera es necesario aceptar el orden de cosas existentes para evitar el sufrimiento y el conflicto interno, esta idea de que la sociedad se nos impone a los individuos y que no podemos transformarla, es parte también de nuestro sentido común muchas veces, bueno, de aceptar que las cosas son así. Y esto, digamos, fue cristalizado en la sociología de principios de siglo, del siglo XIX, perdón, del siglo XX, de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y ya es parte del pensamiento, no solamente científico de la sociología, sino parte muchas veces de nuestro sentido común. Bueno, nos estamos viendo en la próxima clase práctica el día martes.